Hola, hoy estamos de nuevo con el doctor Carlos Moore, nuestro psiquiatra de referencia. Hola Carlos, ¿cómo Hola, ¿qué tal, estás? Rocío? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Buenas tardes. Y hoy vamos a hablar sobre la depresión. Vamos a hablar sobre mitos, consejos y tratamiento. Entonces, lo primero, ¿cómo definiríamos una depresión? Porque no todo es depresión, ¿no? ¿Qué es una depresión? O una persona que está deprimida. Cuéntanos cómo sería un buen diagnóstico. A ver, el diagnóstico de depresión es al mismo tiempo sencillo y complicado, porque el término depresión o tengo la depre son Sí. expresiones muy coloquiales que habitualmente se usan y se abusan, en el sentido en el que tener tristeza, tener una mala época o evidentemente tener el estado de ánimo afectado por una situación vivencial no necesariamente es una depresión. Una depresión la definiríamos como un trastorno psiquiátrico, un trastorno psicológico del estado de ánimo que viene influenciado por cuestiones biológicas y psicosociales y que evidentemente tiene un distinto grado de complejidad, pero se caracteriza por una complicación del afecto, con una inmensa tristeza, con síntomas cardinales como son la apatía, la falta de fuerzas o astenia, la anedonia, esto es dejar de disfrutar aquello con lo que uno disfrutaba habitualmente, la sensación de vacío, la incomodidad, la ausencia de planes de futuro, el pensar que la vida de uno ya no tiene ningún tipo de remedio. Pero pensemos que, siendo el diagnóstico de depresión tan frecuente, tan solo el 10% de las depresiones diagnosticadas obedecen al patrón de una depresión endógena de origen genético, biológico y, por Sí. tanto, calificable como trastorno depresivo mayor. Claro, porque ese es un mito, ¿no? Mucha gente llega pensando que es depresiva o que lo suyo es algo biológico, ¿no? Y eso hace que no busque soluciones o que no busque un tratamiento psicológico, ¿no? Porque ve que es algo que le ha tocado vivir y como mi abuelo era, ¿no? Tenía depresión y tal. Entonces hay casos en los que sí que podemos encontrar factores biológicos, pero la gran mayoría de los casos hay un origen más psicosocial, ¿no? Claro, y sobre todo la personalidad previa de cada uno. Los clásicos, aparte de mencionar desde la fenomenología francesa o la psiquiatría alemana del siglo XIX, la melancolía como una enfermedad muy común y que se extendía entre distintos sectores de la población, ya hablaron de una personalidad depresiva. Es decir, personas que realmente tenían tendencia a ver un estado de ánimo determinado que coincide con los síntomas de depresión y un temperamento previo que les predispone a eso, ¿no? Es el pesimista frente al optimista, es Sí. el introvertido frente al extrovertido, es aquel que lógicamente, tiene una tendencia a entristecerse o a tener una reacción en negativo hacia hechos vivenciales o acontecimientos vitales, en Sí. contraposición pues del que naturalmente va en contra de esto. Y ciertamente, muchísimas de las causas que producen una depresión no tienen nada que ver con un desorden bioquímico en nuestros neurotransmisores cerebrales. Normalmente son falta en la capacidad de adaptación a cuestiones que nos ocurren. Si en el fondo lo contrario, es decir, la felicidad plena o todo lo plena que podamos tener, no se debe tanto a las cosas que nos pasan, sino cómo asumimos las cosas que nos pasan. Y Exacto. eso es una cuestión de personalidad que también se puede trabajar con terapia psicológica y que lógicamente nos enseña a afrontar mejor los sinsabores de la vida. O sea que muchas de esas depresiones parten de unas creencias aprendidas, ¿no? Y de Eso unos es. estilos de afrontamiento, como decías, que han sido aprendidos generalmente en la infancia, que han sido vistos en modelos familiares o bueno, que tenemos esa tendencia, pero que es algo que se puede reaprender, ¿no? Y reprogramar con... Claro, y ahí tenemos que irnos una vez más a la infancia más temprana, en la época Sí. en la cual muchísimos niños, a través de sus neuronas espejo, reproducen el comportamiento aprendido de otros y lo que en su entorno se ha desarrollado. Y cómo han aprendido, digamos, a manejar los sinsabores de la vida y determinadas situaciones que luego se reproducen cuando ya son adolescentes o en la edad adulta y que lógicamente se puede reaprender y reformular como base hacia un estado de eutimia, es decir, de estado de ánimo basal más o menos razonable. Perfecto. ¿Y cómo es el tratamiento de la depresión? ¿Qué fármacos se suelen utilizar? ¿Qué medicamentos? Y si es efectivo. Claro. Pues yo diría que justamente para ajustar un buen tratamiento para la depresión, lo primero que hay que hacer es un diagnóstico muy preciso. Sí. Hay muchísimas escalas que nos permiten valorar la depresión. Hay algún marcador biológico indirecto que nos puede acompañar, por ejemplo, la supresión de dexametasona, los valores de cortisol, los niveles de serotonina, la evaluación de la microbiota intestinal, de la cual al final depende pues, el 80% de la serotonina que produce nuestro cuerpo, que es el neurotransmisor que controla el estado de ánimo. Y por tanto, cuanto más afinemos el diagnóstico, más vamos a acertar, evidentemente, en el tratamiento posterior. Yo aquí distinguiría probablemente dos apartados. Aquella depresión mayor, endógena, que cursa con síntomas somáticos importantes, pérdida de peso severa, alteraciones
alteraciones en el tránsito intestinal, síntomas cardiorrespiratorios, alteraciones hormonales como causa y consecuencia, Sí. y por supuesto aquella depresión que cursa con síntomas psicóticos, ideas delirantes de ruina, alucinaciones auditivas que le acompañan, pérdida de ese contacto con la realidad, ¿no? Hasta llegar a ese extremo que era el síndrome de Cotard de los franceses clásicos, en el cual uno negaba de forma delirante hasta su propia existencia. Eso es un terreno completamente distinto. Completamente Y eso es el distinto, 10% de todo lo que estamos hablando. Sí, De toda sí. esa depresión que en algunos estudios epidemiológicos sitúan la depresión en el 9% de la población en algunos países. Probablemente estemos hablando en realidad del 0,5, 0,6%, ¿no? Claro. En ese caso sí que hay que abordarlo con tratamiento antidepresivo, incluso a veces antipsicótico. Actualmente hay fármacos muy potentes, más allá de los antidepresivos tricíclicos clásicos como la clomipramina o amitriptilina, están los ISRS que fueron un poco la segunda generación, el famoso Prozac, la fluoxetina, la paroxetina, sertralina, fluvoxamina y un sinfín de ISRS que han mostrado un perfil de tolerabilidad mejor, con menos efectos secundarios y una rapidez de acción importante, como puede ser el citalopram. En caso de depresiones más severas, como segunda línea, se suele recurrir a los antidepresivos duales, sobre todo la duloxetina y la venlafaxina, o también la desvenlafaxina en el momento actual, que inhiben selectivamente los dos neurotransmisores, la vía de la serotonina y la vía de la noradrenalina. Ahora también se está estudiando mucho la vía del glutamato y otras funciones que lógicamente nos ayudan en ese campo. Y si hay que recurrir a algún antipsicótico como la risperidona o la olanzapina a dosis bajas porque se cursa con síntomas psicóticos graves, Sí. ahí están. O un ansiolítico o un hipnótico para la sintomatología concomitante. Ahora bien, ¿qué pasa con ese otro 90%? Que al fin y al cabo es casi la regla y no la excepción. Sí. Bueno, la base fundamental de esa terapia tiene que estar en la terapia psicológica. Hacer una psicoterapia arreglada, de corte interpersonal, cognitivo-conductual, sistémico, lo que queramos, para abandonar ese estado de creencias o esa falta de sentido de vida, ¿no? Como era como la logoterapia de Viktor Frankl, Sí. para que esa persona, lógicamente, asuma la realidad y se enfrente a los acontecimientos vitales de otra manera. Si la sintomatología ansioso-depresiva se hace insoportable, se puede recurrir a la farmacología, pero que sepamos que estamos paliando los síntomas, no estamos yendo a la causa, como en ese otro 10% de depresiones. Totalmente, sí. Lógicamente. Importante. Y evidentemente hay tratamientos concomitantes fundamentales como el ejercicio físico al aire libre, cuidar la dieta, cuidar el descanso, buscar la socialización en todos aquellos casos que se pueda y evidentemente intentar construir un plan vital ilusionante para agarrarse a ello, ¿no? Yo creo que es algo fundamental y nuclear. Justo. Ir más allá, ¿no? Y encontrar esa misión, conectar con los valores, ¿no? Claro, el filósofo alemán Friedrich Nietzsche escribió aquella frase de quien tiene un porqué para vivir podrá soportar cualquier cómo. Y es muy cierto. Yo creo que toda persona necesita un horizonte, unos ideales, una misión vital, algo con el que sentirse relacionado o alguien por el cual merezca la pena seguir adelante. Sí, sí, sí. Si no es cuando se multiplican esas ideas de vacío, esa desesperanza y donde aparezca evidentemente, pues las ideas autolíticas, los deseos de muerte y esas complicaciones lógicamente graves de la depresión. Y respecto a las ideas autolíticas, haremos otro monográfico, estábamos hablando sobre el tema del suicidio y también distinguir cuando una persona está teniendo ideas de suicidio, pero que son más de tipo obsesivo, ¿no? Y cuando son de tipo depresivo. Esto vamos a hacer otro vídeo porque es importante, que muchas personas me consultan angustiadas con estos pensamientos. Quería preguntarte, queríamos dar un mensaje esperanzador a las personas que nos están viendo. Es la depresión que cursa muchas veces con ansiedad, ¿no? O sea, el trastorno ansioso-depresivo, mixto ansioso-depresivo, que es un diagnóstico muy común, ¿verdad? Porque empieza la persona con esa historia de ansiedad, con ese agotamiento, con esas limitaciones que surgen por estar con síntomas ansiosos intensos y muchas veces la persona se acaba deprimiendo. Hay relación, ¿verdad?, entre ansiedad y depresión. ¿Cómo lo ves? Indudablemente, porque las propias vías bioquímicas que controlan los dos síntomas están muy interrelacionadas. Las vías serotoninérgicas del núcleo del RAFE, por ejemplo. Los receptores GABAérgicos, que son los que también nos influyen mucho en la ansiedad, están evidentemente involucrados. Y sobre todo desde el punto de vista psicológico, desde lo vivencial, lógicamente son dos compañeros inseparables de viaje, la ansiedad y la depresión. Y la ansiedad, además, que es probablemente
el síntoma más incómodo y que nos impide manejar desde una perspectiva cognitiva todo el ánimo depresivo, pues sí que a veces merece un tratamiento aparte, eso es lógico. Pero dicho esto, lo que es muy normal en la depresión, y es un síntoma nuclear, es la distorsión cognitiva, el no ser capaz de analizarse a uno mismo, el insight, o analizar la realidad de una forma objetiva. Entonces es caer en la desesperanza y pensar que uno nunca va a salir de ese pozo, que nunca va a salir de esa idea. Yo creo que el mensaje a transmitir tiene que ser que justamente la depresión es la única patología psiquiátrica que realmente ha avanzado muchísimo en su tratamiento, con unos pronósticos muchísimo mejores, incluso la depresión más grave, en los últimos 20 años. Hay más y mejores herramientas terapéuticas. Es una enfermedad, además, mejor comprendida y mejor aceptada, que probablemente tendría que ser minimizada en otros momentos, ¿no? Y que realmente, bueno, merece la pena un abordaje multidisciplinar, porque siendo una patología compleja, lógicamente se sale de ello, ¿no? Y la persona puede construir de nuevo el proyecto vital que desee. Pues nos quedamos con esto y siempre recurriendo a profesionales serios, ¿no? Ahora hay mucho intrusismo en la profesión, entonces este tema de la salud mental hay que, bueno, pues tomarlo con responsabilidad y acudir a los profesionales formados, consultar información verídica, seria, científicamente validada y profesionales que están especializados en tratar estos temas que son importantes, que tienen solución, pero siempre con las vías adecuadas, no automedicarse, y hablaremos en otros vídeos sobre el tema de la medicación, ¿no? Antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos. Otro vídeo hacemos sobre eso. ¿Qué te parece? Deberíamos, porque además hay que ampliar la información y asegurar que la depresión tiene muchas máscaras, tiene muchas formas de presentarse. Hay multitud de enfermedades médicas que producen depresión sin saber muy bien por qué. Y hay una causa orgánica que hay que descartar. Por eso, efectivamente, como tú comentabas, es necesario ir a un profesional que lógicamente pueda hacer ese despistaje, ese diagnóstico diferencial. Eso es. Bueno, pues muchas gracias por estar ahí, empleando tu tiempo, tu atención en estar con nosotros, escuchándonos, y aquí nos tienes para darte esta información y ser una pieza más en tu recuperación. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a ti, Rocío. Gracias a todos. Adiós. Gracias. Descubre más de tu mente en hermanoslacasa.com.